Por lo tanto, nos queda ya para ir concluyendo dos cuestiones muy concretas. Citamos en nuestro escrito de defensa una sentencia que nos parece muy interesante. Todas lo son, pero esta nos parece especialmente interesante porque es especialmente aplicable al caso. Es la sentencia Rashad Hassanov contra Azerbaiyán del 7 de junio del 2018, dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese caso, se juzgaba o se valoraba el encarcelamiento de varios activistas de la sociedad civil, de un movimiento que en 2011, el movimiento NIDA, pedía libertad, justicia y cambio en Azerbaiyán desde una lógica exclusiva de rechazo a la violencia y de utilización exclusivamente de métodos no violentos. En el año 2013, a raíz de unas manifestaciones pacíficas que se producen en Bakú, el gobierno detiene a los líderes de la sociedad civil y los encarcela bajo una acusación, en ese caso es de terrorismo. Cuando esto llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esta sentencia que planteábamos, plantea que ha habido una vulneración del artículo 5 del derecho a la libertad, pero quizá lo que más nos interesa, vulneración del artículo 18 del Convenio Europeo. Esto es cuando ha existido una cierta desviación de poder o cuando se ha restringido un derecho fundamental sin estar en los supuestos de restricción o con una finalidad distinta a la expresamente prevista por la ley. Lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esa sentencia es que el encarcelamiento de esos líderes de la sociedad civil había sido única y exclusivamente para silenciar y castigar a esos líderes que planteaban una actividad política alternativa a la de la opción oficial. ¿Qué valoraba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para llegar a esa conclusión? En primer lugar, las declaraciones de la Fiscalía General del Estado, calificando de delictivas las actividades del movimiento. En segundo lugar, el hecho de que los acusados eran líderes de un movimiento pacífico de la sociedad civil. En tercer lugar, que se había utilizado un tribunal especial, que no era el tribunal ordinario que correspondía al enjuiciamiento. Y en cuarto lugar, la existencia de informes de organizaciones internacionales de derechos humanos que informaban de la degradación de la vigencia de los derechos humanos en cuanto a las actuaciones en relación a la sociedad civil en Azerbaiyán. Bien, esta sentencia nos parece muy interesante y nos parece que puede ser de aplicación también a nuestro caso.